Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo instalar ExpressVPN en Ubuntu 26.04. Bueno, lo primero que hacemos es abrir un navegador, en este caso Firefox. Y aquí vamos a la página de ExpressVPN. Podemos abrirla directamente con www.expressvpn.com o podemos buscarla como ExpressVPN y le damos Enter. Acá la primera que nos sale es la misma, está expressvpn.com. Bueno, ahora acá en estas tres líneas que salen acá, le damos clic y luego le damos clic en Download VPN o descargar VPN. Ahora le damos clic acá donde dice descargar Linux App, Download Linux App. Y luego vamos a este botón donde dice ExpressVPN para Linux Download. Con esto nos va a descargar el instalador. Acá dentro que dice Signature File también lo descargamos. Como ven, aquí nos está descargando ambos. Y acá abajo hay un manual que dice Setup for Linux. Le damos clic ahí. Esto nos abre el manual de cómo instalarlo. Bajamos, nos aparece acá cómo descargar el instalador, que ya lo hicimos. Y lo que sigue pues son los siguientes pasos, que son darle permisos al instalador. Acá hay algo que no dice y es que toca ejecutarlo y activar la aplicación. Listo, ya lo descargó. Ahora abro una terminal. Y en esa terminal primero voy a descargas. Con CD, descargas, Enter. Casi le damos ls, nos aparecen ya los archivos que descargamos. Ahora voy a darle permisos con chmod más x y el nombre del archivo. Luego le doy Enter. Listo, con eso ya le he dado el permiso. Si no, podemos asegurarnos con este comando lsl. Le damos Enter. Y aquí nos salen los permisos a la izquierda de cada archivo. Como vemos, este ya tiene el de ejecutar. Acá aparece X. Listo. Ahora lo ejecutamos. ¿Cómo? Escribimos sudo para tener privilegios de superusuario, espacio, punto, slash y el nombre del archivo. Podemos escribir la primera letra, las primeras, y autocompletar con tab, con la tecla tab. Luego le damos Enter. Ahora nos pide la contraseña. La metemos y le damos Enter. Aquí parece que está instalando. Bueno, me dice que no es con sudo, así que voy a aplicar el mismo comando sin sudo. Como ven, es solo punto slash y el nombre del archivo que descargamos. Le doy Enter. Y comienza a ejecutarlo. Lo ejecuta, parece que está instalando. Bueno, lo instaló completamente. Ahora hay una parte donde me dice, miren, ya me aparece acá ExpressVPN. Ya puedo iniciar sesión, registrarme, hacer lo que sea.